Bueno, hermanos, que el Señor bendiga. Vamos a buscar la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. A medida que lo vayan consiguiendo, pues, un amén, un gloria a Dios, para saber que estamos listos. Primera de Timoteo 1:12. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Oramos. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí en esta tarde. Gracias por la oportunidad de exponer tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das a todos, Señor, de servirte. Porque tú nos has escogido, Señor, no por nuestra voluntad, sino por la tuya, Padre. Es que estamos aquí, Señor, que estamos aquí para servirte, Padre, y para poder llevar tu palabra a aquellos que no la tienen o que no la conocen, Señor. Te pedimos que nuestros corazones estén dispuestos y listos para recibirte, Señor, y poder llevar esa palabra, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Pues, hermanos, en la tarde de hoy vamos a continuar con el estudio que tuvimos el mes pasado. Es una introducción a la mayordomía y pues a la mayordomía del aspecto bíblico. Este versículo no lo tenía en mis planes, ¿no? Pero pues Dios es más que bueno y esta mañana pues leyendo y preparándome pues se me fue revelado y quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Y esto nos deja saber, hermanos, que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras propias decisiones, sino es por el Señor. Él es quien nos escoge y quien nos considera dignos. Muchas veces para nosotros es difícil aceptar tareas o inclusive pues estar aquí, porque pensamos en nuestro diario vivir y en todas las cosas que nos limitan. Y son limitaciones pues que nosotros mismos nos imponemos porque no nos consideramos dignos, pero es por la gracia y por la misericordia del Señor que Él nos considera así. Para dar una breve introducción al tema, estuvimos hablando de los siguientes puntos. Pues que ser cristiano es ser un mayordomo en el reino de Dios, y que los mayordomos son formados dentro de un proceso que consiste de aprendizaje basado en la enseñanza bíblica. La mayordomía no es una selección entre muchos atributos cristianos, sino que es un llamado directo, y que ser un verdadero mayordomo del reino es la trayectoria de toda la vida. Para que esa trayectoria pues y esa enseñanza bíblica sea efectiva, pues esto debe estar apoyado por un modelaje de mayordomía, y nosotros tenemos que establecernos un reto personal de querer ser transformados en buenos mayordomos, de acuerdo a la palabra del Señor. Y uno de los muchos objetivos que tiene la iglesia es poder formarnos a cada uno de nosotros como mayordomos. Nosotros estuvimos hablando también, y la vez pasada pues tuvimos como introducción la parábola de los talentos en Mateo 25. Y en resumen, no vamos a leer la parábola de nuevo, pero en resumen pues tuvimos estos 3 casos de 3 siervos a los cuales le fueron entregados unos talentos, lo cual podríamos traducir en estos días pues algunos bienes o dinero, ¿no? Para que ellos los administraran mientras su amo estaba fuera.
Y dos de ellos conocían, o sea, los tres conocían cuáles eran las exigencias de su amo, ¿no? Y dos de ellos, pues, pudieron hacer crecer ese talento que su amo les había dado, ¿no? Y hubo uno de ellos que quiso jugarlo a la segura y lo mantuvo, y como mencionamos la vez pasada, tal vez a primera vista, ¿no? Entendemos que hizo mal. Lo guardó, no le faltó nada, pero la clave en todo esto es la expectativa que tiene su amo, en este caso nuestro Señor, porque a cada uno de nosotros se nos da unas habilidades, unos talentos, unas destrezas, y la expectativa del Señor es que nosotros lo utilicemos para su gloria, para su honra y para la expansión de su evangelio. Y en muchas ocasiones nosotros confundimos eso como que son talentos que nosotros recibimos para nuestro propio disfrute, para nuestro propio deleite. Y ahí es donde pues caemos en error, ¿no? Y tenemos que entonces hacernos esta pregunta: ¿qué vamos a hacer con aquello que Dios nos dio? Y fue por su gracia y por su misericordia que nos lo ha regalado. No es porque ninguno de nosotros lo hayamos, we have earned it, o sea, que nos lo hemos ganado. Es simple y sencillamente por su gracia y por su misericordia que nosotros recibimos esos talentos. Estuvimos hablando sobre la mayordomía y sus fundamentos. Y mencionamos que la mayordomía se puede definir como la administración obediente de la vida y sus recursos bajo la guía del Espíritu Santo, y esto va a glorificar a Dios y va a aportar al avance de su reino. Esa es la definición de mayordomía que nosotros debemos tener. La cultura popular nos enseña otros ejemplos, ¿no? Y lo menciono pues tal vez de forma jocosa. Yo creo que muchos de nosotros a lo mejor crecimos viendo las caricaturas o viendo los programas, y pues, hermanos, yo le voy a ser bien honesto. Antes de conocer este tema y de venir a los caminos del Señor, mi ejemplo de mayordomía era los Jetsons, Robotina. Ese era el clásico ejemplo. O Alfred, el mayordomo de Batman. Eso era lo que la cultura popular, lo que este mundo nos enseña, ¿no? Y eran personas que se encargaban de cuidar los bienes de otra persona, pues que les pagaba, y ellos recibían una remuneración por esto, ¿no? Y el propósito del estudio y de la mayordomía bíblica es conocer pues realmente cuál es el propósito desde la perspectiva de nuestro Señor. Vimos cómo se definía o cómo fue que se estableció la mayordomía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hablamos de Noé y cómo luego de que cesaran las lluvias, pues en adoración, pues él levantó un altar al Señor. También estuvimos cubriendo pues los fundamentos de la mayordomía, y entre ellos pues eran la adoración, la gracia y la gratitud. Y hablamos que la adoración es de Dios y nada es nuestro, nada es de nosotros. Cuando mencionamos la gracia, pues hablamos también de que todo aquello con lo cual hemos sido bendecidos en nuestras vidas se debe a la gracia de Dios. Y la gratitud, pues, es el ser agradecido porque reconocemos que la bondad y la misericordia de Dios está en cada paso de nuestras vidas. Y aprendimos que el gran fundamento de la mayordomía es la confianza en la fe, la confianza y la fe. El fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús y no la seguridad material, y cuando fundamentamos sobre esta última, construimos sobre una base insustentable. Hablando de la seguridad material, cuando nosotros basamos nuestra fe en esa seguridad, pues realmente estamos construyendo sobre una base pues que no tiene sustento, ¿no? En el día de hoy pues vamos a hablar de los siguientes temas: la mayordomía de nuestra vida y lo que es ser un mayordomo fiel. Y vamos a estar cubriendo
¿Cuáles son las áreas de nuestra vida que cubre la mayordomía? Lo que es ser un mayordomo fiel y un mayordomo eficiente. ¿Qué áreas de nuestra vida cubre la mayordomía? Además de cubrir aspectos de la administración de recursos humanos, físicos y financieros, la mayordomía abarca la esfera espiritual, moral y emocional de cada creyente. Y entre esto tenemos la creación, las emociones, el tiempo, los talentos, los dones espirituales y el tesoro. Nuevamente, cuando nosotros escuchamos la palabra mayordomía, pues lo relacionamos mucho al aspecto del mundo. ¿Qué nosotros vamos a hacer con aquellos recursos que nos son dados? Y mayormente, pues, recursos financieros. Pero la mayordomía cubre todas estas áreas espirituales, ¿no? Como son la creación, las emociones, el tiempo, los talentos, los dones espirituales y el tesoro. Hermanos, cuando hablamos de la mayordomía de la creación, podemos mencionar lo siguiente, pues. Dios creó un mundo perfecto y hermoso y lo puso en nuestras manos para que lo disfrutáramos y nos recreáramos en él. Pero algo que tenemos que tener bien claro, y es algo yo creo que donde fallamos mucho, es que Él no nos dio la autoridad para destruir su creación. En Génesis 1:28, la palabra nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, el Señor nos dio la tarea de poder señorear sobre la tierra, de poder señorear sobre su creación. Pero en ningún momento se nos dio la autoridad para destruirla. Y uno de los ejemplos que podemos ver, y pues no soy científico ni tengo ese tipo de preparación, pero yo creo que todos hemos visto en los últimos años que el clima ha cambiado drásticamente. Teniendo diferentes disturbios y fenómenos de la naturaleza que no habíamos visto, muchos de ellos sucediendo a la misma vez. En ocasiones, bueno, este año y el año pasado entiendo que hubieron 4 huracanes a la misma vez. Y todo esto tiene que ver con la forma en que nosotros hemos ido destrozando nuestro planeta. Muchas construcciones en lugares donde no deben haber construcciones. Podemos atar muchos cabos. Hay muchas especies que han estado en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos ido a lugares que estaban designados para la naturaleza, para esa creación del Señor, y nosotros nos hemos apoderado de ellos. Muchas de las construcciones que están en las costas, a veces nos preguntamos, ¿por qué tanta destrucción? Pero es que se supone que nosotros no estuviéramos construyendo en esas áreas. ¿Por qué? Porque están bien propensas a recibir esos impactos. Y es que nosotros mismos nos hemos puesto en primera instancia ese beneficio financiero, y se ven estas áreas como unas áreas que se pueden explotar financieramente, y no vemos el impacto ecológico que tienen esos proyectos y esos desarrollos. Y vemos en la palabra que el Señor no nos dio autoridad sobre eso. Otro ejemplo que a veces pienso, y yo no recuerdo en qué momento esto sucedió, pero yo recuerdo que cuando yo crecía, en los 80, yo no recuerdo haber bebido agua de una botella. No sé si ustedes recuerdan en qué momento eso sucedió. Y ahora nosotros, todo es esto. Y esto está en todos lugares. Y lamentablemente muchas de estas compañías que se dedican a esto explotan los recursos ecológicos, los recursos que hay en países que son mucho menos privilegiados. Y a veces esas personas no tienen agua potable para beber, pero nosotros tenemos agua en cualquier momento.
Me disculpan, voy a tener que tomar un poquito de ella porque mi garganta está un poquito afectada hoy. Vamos a aprovechar ahora. O sea que tenemos que comenzar a hacer una fuerza de cambio, a reconocer todas estas situaciones y en vez de aportar a ellas, a tratar de concientizar a que estas cosas no sucedan, ¿no? El otro aspecto que cubre la mayordomía, hermanos, es la mayordomía de nuestras emociones. Al crearnos, Dios nos dio emociones y la capacidad de razonar. Estas dos interaccionan constantemente en nuestras vidas y es imposible separarlas. Pero no podemos permitir que nuestras emociones sean mayores que nuestra fe. La fe no es una emoción, es la fuerza que Dios pone en nosotros para creer lo increíble y esperar lo que aún no vemos. Hermanos, debido a que nuestras emociones pueden ser tanto positivas como negativas, la razón tiene que actuar como una fuerza o como un supervisor, ¿no? Sin embargo, fallar en ser cuidadosos con nuestras emociones puede controlar nuestra racionalidad. Y es que el ser un mal mayordomo de nuestras emociones no tan solo nos conduce a caer, sino que pone en juego nuestro testimonio y limita la obra que el Señor puede hacer en aquel que no le conoce. Algunas de nuestras emociones incluyen la ira, la envidia y los celos. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús ejerciendo autocontrol sobre estas. Nadie está exento de caer en pecado. El fallar en controlar nuestras emociones nos puede conducir a caer. Entender esta realidad es vital para nuestra sanidad interior y el disfrute de una vida abundante. Quiero que busquemos en la palabra Romanos 7 del 14 al 25. Aunque está en la pantalla también. Pero estos versículos son algo con lo cual pues yo me relaciono mucho y tal vez al leerlo pues usted también. Romanos 7, 14 a 25 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y es esta disyuntiva, hermanos, que nosotros yo creo que nos enfrentamos todos los días. Muchos de nosotros nos levantamos todos los días y nos encomendamos al Señor. Que sea Él quien nos dirija, quien guíe nuestros pasos. Pero cada día nosotros tenemos retos, tenemos dificultades, tenemos situaciones y nos enfrentamos a personas pues que no creen en la voluntad del Señor. Nos enfrentamos a situaciones en las cuales están fuera de nuestro control y en las cuales muchas veces reaccionamos por nuestras emociones, por nuestro instinto,
y no tomando una pausa y pidiendo al Señor que nos dirija. Y un ejemplo de esto, aquí no me ha sucedido mucho, pero pues en mi país sucede con mucha frecuencia. Usted va de lo más tranquilo guiando en su vehículo y viene alguien y le hace un corte bien fuerte o le pasa por el lado y usted tiene que pegar un frenazo. O inclusive, a lo mejor usted va guiando de lo más tranquilo, pero tiene alguien que va bien pegado atrás a donde usted, y esa persona lo primero que hace es buscar la oportunidad de pasársele y le hace algún gesto con sus manos o le dice alguna palabrota a medida que va pasándole. Y la reacción de nuestra carne es hacer lo mismo, es responderle, es defendernos. Y es esa lucha a la cual Pablo nos menciona. Nosotros conocemos lo que tenemos que hacer. Nosotros sabemos que el Señor lo que nos pide es amor, es que reaccionemos en base a sus enseñanzas. Sin embargo, muchas veces pues respondemos con lo que nuestra carne está acostumbrado a hacer. Y eso es algo, una área en la cual nosotros tenemos que trabajar y tenemos que ser entonces mayordomos de nuestras emociones. Otro de los aspectos, hermanos, es la mayordomía del tiempo. El tiempo terrenal lo dividimos en pasado, presente y futuro. Y este es el tiempo cronos o cronológico. Pero nosotros también vivimos en un tiempo espiritual, que es el tiempo kairos o el tiempo de Dios. En nuestra mente finita le pesa vivir en estos dos tiempos, produciendo afán y ansiedad porque anhelamos que el Dios del tiempo kairos actúe en nuestro tiempo cronos. Hermanos, el pasado es lo que nosotros recordamos, es historia. El presente es lo que vivimos, que es un tiempo transitorio. Y el futuro es el tiempo del cual nosotros no tenemos control. Y ese es el tiempo que no tenemos control, pero que nosotros queremos controlar. Y que nosotros fijamos unas expectativas y esperamos que se cumplan ya, lo más pronto posible. Y a medida de ejemplo, de testimonio, cuando yo llegué a Carolina del Norte, la razón por la cual yo llegué tan inmediatamente fue porque yo iba a ir a fui a una entrevista de trabajo y estaba tan y tan seguro de que el trabajo iba a ser mío, que inmediatamente me trasladé. Un día antes de tomar el vuelo, cuando llamo, ese trabajo pues no fue para mí. Y ya yo tenía planes, ya yo en mi mente y en mi tiempo cronos estaba listo para empezar. Yo llegué un viernes, estaba listo para empezar un lunes. Sin embargo, llegué a la realidad de que llegué a un apartamento vacío, a pagar una renta y no tenía trabajo. Y las próximas 2 semanas fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Fueron casi 2-3 semanas, porque ahí comenzó la búsqueda. Ok, ya estoy aquí, tengo que buscar trabajo. Y ahí yo traté de tomar control de lo que me iba a suceder. ¿Por qué? Porque veía la necesidad de que yo necesito trabajo. Yo no puedo seguir sin estar trabajando. ¿Por qué? Porque yo necesito pagar la renta, yo necesito proveerle sustento a mi familia. Y no fue hasta que yo lo dejé en las manos del Señor. Dije, Padre, ya yo he hecho todo. 23 resúmenes, 6 entrevistas, no puedo hacer nada más. Las entrevistas sucedieron después. Los 23 intentos de trabajo fue lo que yo hice. Eso sucedió un sábado. Recuerdo que domingo vine a la iglesia. Y ese fin de semana fue donde dije, no, ok, esto no está funcionando. Yo necesito que el Señor se involucre en esto. Y esa misma semana, hermanos, las llamadas empezaron a suceder. Tenemos que
poner nuestra confianza en el Señor y dejar que Él obre. Nosotros podemos hacer todos los intentos que queramos, todos. Y a veces esos intentos funcionan. Pero esos intentos funcionan y tal vez esa no, y no es la voluntad del Señor. Porque si usted no involucró al Señor en esos intentos, en esas decisiones, el Señor no va a estar ahí. Tenemos que dejar que Él obre por nosotros y tener esa confianza de que Él va a obrar. El tiempo puede ser nuestro aliado o nuestro enemigo. Es nuestro enemigo cuando nos aferramos a Él o lo utilizamos mal. Es nuestro aliado cuando descansamos en el Señor y lo usamos para bien. Y Efesios 5, del 15 al 17, nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y con relación al tiempo, hermanos, también nosotros tenemos que saber administrar nuestro tiempo. Muchas veces dedicamos el tiempo al diario vivir, a que tenemos que trabajar, a que tenemos que hacer diligencia en nuestras casas, a que tenemos que sacar tiempo pues, para los placeres con la familia. Y cuando nosotros vemos toda esa administración del tiempo, es bien poco el tiempo que sacamos para compartir con nuestro Señor, para poder conocerlo, para leer su palabra, para congregarnos, para orar. Y muchas veces esto se convierte en algo secundario. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es buscar el sustento de nuestra familia. Y eso no está mal. Lo que está mal es poner eso en primer lugar y olvidarnos que si nosotros ponemos al Señor en primer lugar, todas las demás cosas nos serán añadidas. ¿Amén? La mayordomía de los talentos, hermanos. Los talentos son aquellos dones naturales o sobrenaturales con los que Dios nos capacita. Son sinónimos de destrezas, habilidades y conocimientos, algunos de los cuales los adquirimos por experiencias o estudios. Nosotros debemos utilizar los talentos que nuestro Dios nos da, nos ha dado o permitido adquirir para determinar nuestra vocación. Lamentablemente, la decisión de escoger nuestra vocación es influenciada por otros o por la retribución económica en esa área de trabajo. Y esto es algo pues que también creo que sucede con mucha frecuencia. El Señor sabe los dones y los talentos que nos ha dado. Y eso nosotros, yo creo que desde nuestra creación, desde que Él nos crea, ya eso está ahí. Pero nosotros tenemos que buscar la forma de involucrar al Señor para poder descubrirlos y para poder utilizarlos para su gloria y para su honra. A veces ese talento puede ser alguna habilidad en los deportes. Y siguiendo esa línea de los deportes, pues usted puede ser el pelotero más famoso, más exitoso, pero ¿cómo usted va a utilizar esa habilidad para el Señor? Y ahí es donde ese talento le da unas plataformas y le da un acceso a cámaras, le da acceso a entrevistas. Y ese foro, en vez de utilizarlo para engrandecerse más, pues utilícelo para darle gracias a Dios. Utilícelo entonces para demostrar y dejarle saber al mundo que ese talento se lo dio Dios. Y que usted es agradecido porque esos logros que ha obtenido es porque se ha sometido a Él y ha permitido que lo obre en usted. Cuando hablo de que muchas veces utilizamos o no utilizamos nuestros talentos en las áreas en las que el Señor nos ha preparado, pues muchas veces nosotros el Señor nos ha dado una vocación, ¿no? Y un talento para ciertas habilidades y ciertas áreas, ¿no?
Pero una cosa es haber identificado eso y otra es la necesidad pues que a veces nosotros tenemos de recibir una remuneración. Y, y muchas veces pues escogemos nuestra área de nuestra profesión en base a la remuneración que recibimos. Y tal vez esa no es el área que el Señor quiere que usted desarrolle. Tal vez Él lo tiene preparado a usted con esas capacidades, con esas destrezas, esas habilidades, porque usted le va a servir a alguien utilizando ese talento que el Señor le dio. Y esto es algo más para los jóvenes, ¿no? Que puedan identificar eso, que puedan, antes de desarrollar su carrera, que puedan pedirle al Señor dirección en cuanto a dónde se van a dirigir. Yo les digo, hermanos, en mi caso, yo creo que yo sabía o yo quería ser contable desde pequeño. Y ser contable yo lo decidí no porque me encantaba la profesión, sino porque yo tenía un tío que era contable. Y a él le daba muchas cositas en su trabajo. Yo veía que él llegaba casi toda la semana con goodies, con cosas. Y eso pues, dije, me gusta lo que él hace. Y mientras se fueron presentando las oportunidades, pues me dirigí en esa área. Pero pues poco sabía yo en ese momento de que el Señor iba a utilizar esa habilidad o iba a llevarme por ese camino para poder pues prepararme en esta área de la mayordomía, para poder utilizar ese talento que Él me dio para su gloria y para su honra. Y esa preparación pues fue lo que me llevó a servir en el área de tesorería en mi antigua iglesia. Tenemos que dejar que el Señor nos guíe. Esa no era el propósito mío, pero era el propósito del Señor, de que yo me encaminara en eso, ¿no? Y en esto es que necesitamos mucho la oración, mucho la dirección, mucho involucrarnos y hablar entre nosotros mismos, especialmente en esas etapas donde estamos decidiendo cuál es el futuro de nuestras vidas. Si nosotros no involucramos al Señor en eso, pues, como dicen, the struggle is real. La lucha que vamos a tener es real. Y el camino que el Señor ha preparado para nosotros se va a trazar un poco más por las decisiones que nosotros tomamos en Él. Tenemos que recordar, hermanos, que el talento que tenemos se lo debemos a Él, quien es aquel que nos ha llamado a servir y no a ser servido. La mayordomía de los dones espirituales. La espiritualidad es el estado mental vitalizado por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y cubre todas nuestras facultades humanas. Ya hablamos del intelecto, los sentimientos, las emociones, la voluntad y nuestra personalidad. Y siempre tenemos que tener en mente, hermanos, que el Espíritu de Dios reparte dones para el engrandecimiento de su reino, no para el beneficio individual, aunque al ejercerlo también nosotros somos bendecidos. Cuando nosotros vivimos en espiritualidad, controlamos nuestras emociones prevaleciendo el amor. O sea que cuando ese carro nos pasa por el lado y nos pega a gritar, nosotros permanecemos en paz y le pedimos al Señor que ayude a esa persona y que de la misma forma que nosotros nos ha bendecido y nos ha ayudado, que pueda interceder también en su vida. Nos sometemos a la voluntad de Dios y sometemos todas nuestras facultades al dominio y la guía del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, del 12 al 13 nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
primer paso, hermanos, es reconocer que todo proviene del Señor. Yo creo que en nuestra carne, en nuestra humanidad, es nuestra primera reacción sentirnos que logramos algo cuando pues, con esas destrezas y habilidades, pues logramos algo. Pero todo esto sucede porque el Señor así lo ha permitido, porque Él nos ha bendecido con esas habilidades. Dele la gloria a Dios siempre. Es algo que yo he aprendido con el tiempo. A veces lo hacemos por naturaleza propia, ¿no? Donde pues alguien nos felicita por algo que hicimos y pues a lo mejor la primera reacción es gracias, sí, pues yo me preparé bien y realmente lo que tenemos que hacer es darle la gloria a Dios, porque Él es el que permite que nosotros podamos lograr esas metas, esos objetivos. Hay muchas personas que pueden alcanzar algunos logros, pueden alcanzar algunos objetivos porque han utilizado sus recursos y sus fuerzas. Pero sabemos, hermanos, que ganar ese pedacito en el cielo no es por nuestras obras y no es por nuestras fuerzas, es por someternos al Señor y creer en Él. Y usted puede ser el filántropo más grande en este planeta, pero si no cree en el Señor, si no lo hace con su bendición, con su gracia, no ha hecho nada. Tenemos que someternos a Él. Bueno, la otra área es la mayordomía del tesoro. Y es que el aspecto económico es uno de los más tratados también en la palabra. Hay más de 2.350 versículos que hablan sobre cómo manejar el dinero y las posesiones materiales. Jesús, conociendo el corazón del hombre, trató el tema del dinero constantemente, a pesar de vivir en una sociedad más simple que la nuestra. La manera en que manejamos nuestro dinero afecta nuestra relación con el Señor. Mateo 25:21, volvemos a la parábola. Nos dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y es que cuando nosotros manejamos nuestro dinero desde la perspectiva de las Escrituras, vamos a entrar en el gozo de una íntima relación con el Señor. Cuando manejamos el dinero, cómo manejamos el dinero muestra el lugar que ocupa la palabra de Dios y Jesucristo en nuestro corazón. Nuevamente, todo lo que nosotros recibimos es por su gracia, por su misericordia. Es porque el Señor nos ha capacitado con unos talentos para poder recibir una remuneración. Y nosotros tenemos que ser bien pues, cuidadosos con la forma en que nosotros utilizamos esos recursos. Todavía no hemos llegado a la parte del estudio que habla de los diezmos, pero eso es algo que está pues, claramente establecido en la palabra. Y cuando hablamos del diezmo, véalo desde el punto de vista de cada $1, lo que el Señor nos pide son 10 centavos. Y a lo mejor cuando ustedes lo ven desde ese punto de vista, 10 centavos lo destrozamos nosotros fácilmente. Y muchas veces eso que el Señor nos ha dado, nosotros lo utilizamos para nuestro propio consumo, para nuestros propios deleites. Y tenemos que saber poder administrar ese dinero sabiamente, de acuerdo a lo que el Señor nos ha pedido. Y tengo que decirle, hermanos, que a pesar de que yo estoy aquí hablándole de este tema, este no es el caso en las etapas más jóvenes de mi vida. Dinero que yo veía era dinero que yo malgastaba.
al punto pues que quería utilizar más de lo que recibía. Y me llegó por un proceso bien difícil, y no fue hasta pues donde tenía pues más madurez eh, en la vida, pero más importante, más madurez espiritual, donde pues empecé a reconocer, yo tengo que hacer un cambio, porque todo el beneficio que el Señor me ha dado ha sido bien poco el que yo le he devuelto para su expansión del reino. Y aquí es donde nosotros, pues, más adelante en el estudio, no se va a cubrir en la parte en la clase de hoy, ¿no? Pero más adelante, pues, vamos a hablar sobre eso. Pero tenemos que ser bien sabios con los recursos que el Señor nos ha dado. La manera en que manejamos nuestro dinero es la expresión externa de nuestra condición espiritual interna. Lucas 16:10 nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y aquí es donde a veces nosotros escuchamos estos testimonios de personas que lo único que tienen lo dan al Señor. Y uno a veces piensa, wow, ¿sabes? Tienen una fe increíble, porque lo poquito que tienen, están confiando de que el Señor va a cubrir todas sus necesidades. Y a veces nosotros, teniendo mucho, no damos nada, o no ponemos bien poco a la disposición del Señor para el crecimiento de su reino. Y la medida que nosotros damos también es un reflejo de la importancia que nosotros le damos al Señor en nuestras vidas. Y es que los bienes materiales, hermanos, compiten con Dios por el primer lugar de nuestras vidas. Mateo 6:24 nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y volviendo al tema, ¿no? Muchas veces nosotros dedicamos gran parte de nuestro tiempo trabajando para obtener dinero y lamentablemente justificamos esa misma razón para utilizarlo. Algo que mencioné en la primera sesión, ¿no? Yo me mato trabajando, pues de la misma forma yo me lo voy a disfrutar. Pero se nos olvida reconocer que todo lo que nosotros recibimos lo recibimos gracias a la misericordia del Señor. La mayor parte de nuestra vida gira alrededor del dinero. Mateo 6, del 25 al 26 nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y creo que esto es un gran ejemplo, hermanos, de nosotros aprender a confiar en el Señor a pesar de las dificultades, de los momentos difíciles, de lo pequeña que esté nuestra cuenta de banco. Es confiar y poner ese poquito que tenemos, ponerlo en las manos del Señor. Es entregarnos nosotros y confiar en su palabra. Si lo ponemos primero a Él, no nos va a faltar nada. Y yo creo que pues, lo mencioné, pero yo sé que hay muchos hermanos también que han experimentado esto, que una vez han puesto primero al Señor y le han entregado sus recursos para su disposición, han visto que la necesidad de estar involucrado en todo lo que el mundo tiene que ofrecer va menguando y la necesidad de involucrarnos en los asuntos del Señor va creciendo, porque nuestras prioridades entonces van cambiando, nuestros gustos van cambiando. Y
eso nos permite pues seguir creciendo, porque a medida que nosotros nos vamos separando de todos estos placeres que el mundo nos da y dejando que el Señor siga creciendo en nuestras vidas, nosotros nos vamos a involucrar más en la palabra, vamos a compartir más como hermanos, como congregación, y vamos a sentir ese apetito de seguir preparándonos en Él, de seguir preparándonos en su palabra. De a lo mejor un sábado en la tarde, en vez de ir al cine, pues salir a compartir la palabra del Señor, a evangelizar. De a lo mejor de sentarnos a ver Netflix 3 o 4 días en la semana, de poder congregarnos a orar, de poder sentarnos a hacer un binge reading de la palabra. Pero nosotros tenemos que dedicarle más tiempo al Señor y menos tiempo a las cosas del mundo. Hermanos, ¿qué es un mayordomo y qué hace un mayordomo fiel? En nuestro vocabulario moderno no existe un término que tenga la riqueza para definir lo que es un mayordomo. Podemos descubrirlo describirlo con los siguientes términos, pero ninguno captura la riqueza de lo que realmente significa este término. Y hay varios términos los cuales pues se pueden asociar a lo que es un mayordomo, pero no van a lograr definirlo completamente. Mayordomo puede ser un cuidador, pero esto falla en capturar la responsabilidad que tiene el ser un mayordomo. Puede ser descrito también como un administrador, pero esto no describe la relación entre el dueño y el mayordomo. Un custodio es un término muy pasivo. Un agente describe a alguien que da un servicio propio y muy personal. Un embajador es un político y falta el hecho de ser un siervo. Encargado es muy administrativo y pierde el sentido de lo personal. Y un guardián está muy cerrado y ligado a la responsabilidad paternal. Nosotros podemos definir al mayordomo como uno que maneja los recursos de otros con integridad. En este caso, nosotros estamos manejando los recursos de nuestro Señor. Everything. Todo lo que está a nuestro alrededor. Desde lo que vestimos hasta de la forma en que nosotros utilizamos estas facilidades, cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza, con los alimentos. Casualmente también estaba viendo un comercial esta mañana de todo el proceso de una fruta, de la cereza, y cómo esa cereza, desde que la recogen, todo el proceso que toma para llevarla hasta nuestros hogares. Y el comercial se veía muy bonito hasta que tornó en que la cereza la compraron, la guardaron en su refrigerador y nunca la consumieron. Y tuvieron que botarla. Y muchas veces nosotros pasamos por esto. ¿Cuántas veces nosotros no hemos limpiado nuestras neveras y hay algo en una esquinita del refrigerador que lleva meses y que hay que deshacerla? Y todo eso conllevó muchos recursos para que llegara a nuestro hogar. Y eso tal vez no es lo más que a mí me duele, es que hay personas que no tienen acceso a esos recursos. Y nosotros pudiendo utilizarlos para que otros se beneficien, lo dejamos pudrir en nuestras neveras. Creo que el Espíritu está hablando a varias personas aquí. Tenemos que aprender a manejar esos recursos, todo lo que hacemos, con integridad, porque es para el Señor. Y el Señor exige de nosotros excelencia. Los mayordomos no nacen, se hacen. Este proceso comienza desde la niñez y cuando somos enseñados a compartir, a ser buenos con los demás, a cuidar lo que tenemos. Ser mayordomo no puede reducirse solamente a los aspectos financieros. Ser un buen inversionista y cumplir con el diezmo en la iglesia tiene que estar acompañado con el buen uso del tiempo,
relacionarnos bien con otros, cuidar el ambiente y a nosotros mismos. Todo lo que les había estado mencionando, ¿no? Pero para que esto sea efectivo y sea a una edad temprana, nosotros tenemos que empezar con nuestros pequeñines. Y si nosotros no podemos dar un buen ejemplo y ser un buen modelo para ellos de lo que es ser un buen mayordomo, ellos van a aprender de nosotros. Los niños, y yo creo que muchos de nosotros podemos testificar que nuestra formación, nuestros padres influenciaron grandemente. Yo les diría que a lo mejor un 75, 80, un 90%. Porque son las personas con las cuales nosotros compartimos todos nuestros días. Y padre o madre es toda aquella persona que se encargó de levantarlo, de hacerlo crecer. Puede ser algún hermano, algún abuelo, algún tío, alguna otra persona que se encargó de cuidarlo a usted y de tener su cuidado mientras crecía, ¿no? Y si nosotros estamos en esa etapa ahora mismo, pues vamos a dar nuestro mejor ejemplo. Ya nosotros tenemos una madurez, tenemos unas experiencias, y si estamos aquí es porque creemos en el Señor y ya hemos aprendido de la palabra a cómo ser responsable, cómo responder a su llamado. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que dar. No aquí solamente, es cuando salimos de estas puertas, es cuando vivimos nuestra vida todos los días. Es tener eso en mente. Siempre hay alguien que nos está mirando. Y muchas veces nos enfocamos en el exterior de nuestros hogares, pero en nuestros hogares hay personas que están viendo nuestro ejemplo, que están mirándonos y que nosotros tenemos mucha influencia sobre ellos. Un buen mayordomo no puede manejar las cosas a su conveniencia y beneficio, sino que sigue la dirección del Señor y procura los intereses de Él, aunque esté en conflicto con sus deseos personales. Juan 12, del 24 al 26, nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama a su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Y yo creo que esto es una de las decisiones que a veces más difícil a nosotros se nos hace. Y a medida que nosotros leemos la palabra y vimos cómo los discípulos dejaban todo lo que estaban haciendo y seguían al Señor, yo creo que para nosotros es mucho más difícil. Si nos dicen, la decisión es ahora, tienes que tomar esa decisión ya. O me sigues o te quedas. Y para nosotros estamos bien arraigados a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y el Señor nos pide que tenemos que dejar nuestras vidas, o sea, dejar lo terrenal, lo material, para poder seguirle. Y esa es una guerra, esa es una batalla a la cual nos vamos a enfrentar todos los días, todos los días, todos los días. Por eso es que todos los días tenemos que encomendarnos al Señor, tenemos que seguir comunicándonos con Él, tenemos que repasar nuestras vidas y pedirle, pues, que nos perdone por las veces que hemos fallado, que nos guíe, que nos guíe. Es la carrera y la batalla de toda una vida. Es poder dejar atrás a lo que estamos acostumbrados, a lo que vemos todos los días y poder seguirle a Él. Hermano, un mayordomo eficiente tenemos que conocer la voluntad, o sea, tiene que conocer la voluntad de su Señor. Tenemos que conocer la voluntad de nuestro Señor.
Lucas 12:47 nos dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Si ya nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y estamos en esta formación, nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Y ahí es donde ser llamado cristiano toma un peso enorme, porque ya nosotros sabemos la voluntad del Señor. Aquellos que no conocen al Señor, pues andan libremente, pero ya nosotros sabemos que el Señor exige y que Él pide de nosotros. Y en nosotros ir en contra de esa voluntad, en nosotros fallar en seguir sus mandamientos, su dirección, pues lo que Él nos exige, su voluntad, tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias son graves. Y tal vez nosotros en este cuerpo no las vamos a ver. Pero ese destino final al cual nosotros aspiramos y por el cual nosotros caminamos en esta tierra, sí se va a ver afectado. Y ninguno de nosotros quiere tener esas consecuencias nefastas. Por eso, hermanos, cuando nosotros tomamos esa decisión, nosotros tenemos que reconocer que esto es real. Esto es real. Que sí, la batalla va a ser día a día. Todos los días nosotros nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones. Pero tenemos que encomendarnos al Señor y pedirle que nos guíe y pues, pedirle su perdón también cada momento que tengamos. Un mayordomo eficiente necesita depender totalmente de su Señor. Primera de Corintios 2:10 y el 14 nos dicen, el 10, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el 14 lee, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mayordomo que el Señor espera de nosotros, sigue sus instrucciones, procura los intereses del Señor, aunque esté en conflicto con los suyos. Hermanos, depender es entender la voluntad del Señor a través del Espíritu Santo y los dones espirituales que nos son dados. Cuando nosotros aceptamos al Señor, pues también recibimos el Espíritu. Y nosotros tenemos que dejar que el Espíritu obre en nosotros. Porque nuestra primera reacción, nuevamente, es nuestra propia fuerza. Es actuar en base a nuestros conocimientos, a lo que nuestra carne conoce. Pero si nosotros dejamos que el Señor obre a través de su Espíritu, pues nosotros vamos a ver que todos esos retos, esas dificultades, van a estar ahí, pero no estamos solos. Y el Espíritu nos va a acompañar. Y atándolo a lo que hablamos del tiempo, eso no va a suceder en nuestro tiempo, va a suceder en el tiempo del Señor. Así que tenemos que prepararnos con esa armadura del Señor para poder pasar por esos momentos difíciles y que al final, sea cual sea el resultado, tenemos que aceptar que esa fue la voluntad del Señor y que su Espíritu fue el que nos guió a través de todo ese proceso. Mayordomo eficiente necesita ser realista. Cuando nosotros somos realistas, reconocemos la necesidad que tenemos de hacer esto que estamos haciendo, de congregarnos, de rodearnos de hermanos espiritualmente maduros que nos aconsejen y nos apoyen en hacer la voluntad del Señor. Proverbios 12:15 nos dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Cada uno de nosotros cuando tomamos una decisión pensamos que es la mejor decisión. Llegamos a esa conclusión porque pues, después de haber analizado, entendemos esa es la decisión correcta. Pero si Dios no estuvo involucrado en ese proceso, pues eso es bien cuestionable. Si esa es la decisión correcta o no. Hebreos 10 del 24 al 25, y considerémonos
unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tan más cuanto veis que aquel día se acerca. Es importante que nosotros lleguemos a la casa del Señor. Es importante que nosotros nos busquemos. Es importante que nosotros busquemos esa comunión entre nosotros mismos y que seamos apoyos de uno al otro. Yo creo que uno de los errores más difíciles o más que tienen malas consecuencias que nosotros tomamos es a veces aislarnos, es estar solos, es encerrarnos en nuestras propias decisiones, en nuestros propios conocimientos, y ahí es donde la mente empieza a correr, ahí es donde empezamos a tomar decisiones incorrectas. Y esa es la importancia de no caer en eso, sino de venir a la casa del Señor y congregarnos y comunicarnos los unos a los otros. A veces tenemos situaciones pues que han sucedido que se nos hace difícil expresarlas, y eso pues nos limita a comunicarlas, a poder hablar con otros sobre ellas. Pero hermano, a veces esa misma situación por la que usted está pasando, otro hermano pasó por ella. Y esa fue la forma que el Señor preparó a ese otro hermano para poder ayudar a alguien que está pasando por esa situación y poder guiarlo. Pero si nosotros no nos comunicamos, no las expresamos y no las damos a conocer, el resto de la iglesia no puede orar al Señor, no puede presentarlo en oración para que el Señor lo dirija, no puede ayudarle, no va a conocer, nadie va a conocer por lo que usted está pasando si no lo divulga, si no lo comparte. Y para eso nosotros estamos aquí, para poder ayudarnos unos a otros en cada una de esas situaciones difíciles. Y finalmente, hermanos, un mayordomo eficiente tiene que ser fiel. La fidelidad no se mide en resultados, sino en obediencia. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Entonces la fidelidad se mide por medio del cumplimiento de la voluntad de Dios. Primera de Corintios 4:2 nos dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mateo 25:21: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto es lo que el Señor nos pide, hermanos, que le seamos fieles. Y serle fiel es utilizar todo aquello que Él ha puesto a nuestra disposición para su gloria y para su honra. Es poder no utilizarlos para nuestro propio propósito, hermanos, sino para su gracia, sino para su voluntad. Y es una de las cosas más difíciles por todo lo que hemos mencionado. Los retos que nos trae la vida diariamente son fuertes. Nos enfrentamos todos los días a situaciones difíciles. Pero es la fidelidad que nosotros le prestamos a nuestro Señor lo que nos va a ayudar a poder utilizar todo lo que Él nos ha dado para su propósito y para cumplir pues con el mandamiento que Él nos ha dado, que es poder llevar su palabra, su evangelio a todas las naciones, a todos los lugares. De alguna forma u otra nosotros tenemos que identificar todo aquello que el Señor nos ha dado y de qué forma nosotros lo podemos poner a su disposición. Para mí no es fácil estar aquí al frente. Yo creo que los que me han conocido saben que soy bien tímido, bien callado. Pero creo que lo mencioné la vez pasada. Yo aprendí a decirle al Señor: si tú me llamas, yo tengo que responder. Tú me has capacitado, tú me has
llenado de habilidades, muchas de las cuales yo sé que todavía tengo que pasar por un proceso de conocerlas y poder ponerlas para su obra y para su gloria. Pero aquí estoy. Y de la misma forma, pues yo los exhorto, hermanos, si hay algo que usted sabe que usted es bueno, si hay alguna destreza, alguna habilidad, pídale dirección al Señor y que Él pueda mostrarle la forma en la cual usted puede poner esa destreza, esa habilidad a trabajar para su gloria y para su honra. Amén. Pues vamos a orar, hermano. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu fortaleza, Padre. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por cubrirnos, Señor, con tu amor y con tu misericordia, Padre. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido por cada uno de los que escuchen este mensaje, Señor. Que tú los llenes de tu bendición, Señor. Que tú los llenes de tu gracia, de tu poder, Señor. Que podamos vencer nuestros miedos, nuestras dificultades, Señor. Y que podamos identificar cada una de las áreas en nuestras vidas, Señor. Todo aquello que tú has puesto a nuestra disposición, Señor. Que podamos redirigirlo, Padre, para tu reino, Señor. Que podamos utilizarlo para expandir, Señor, tu reino a través de nuestras comunidades, Señor. A través de nuestros trabajos, Señor. A través de nuestros lugares de estudios, Padre. Donde quiera que nosotros nos relacionemos, Señor. Que podamos ser instrumentos tuyos, Padre. Guarda nuestros corazones, Señor. Y guíanos, Señor, a poder utilizar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre. Bendícenos y acompáñanos en este día, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí y de congregarnos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén.